Mateo 16, versículo 21 al 23. Mateo 16, versículos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Nosotros, cuando somos salvados, después de ser salvados, el Señor nos da un mandamiento de acercarnos a su palabra, de reunirnos para que a través de la predicación de la palabra y los diferentes medios de gracia podamos ser edificados. Nosotros, antes de ser de Cristo, nos reconocían por nuestro carácter, de X o de Y manera. Cada uno sabe cómo era su carácter antes de ser de Cristo. Cuando viene Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, empieza a mostrarnos realmente cómo somos nosotros. Y empieza a mostrarnos que Él quiere hacer un trabajo con nosotros en nuestro interior, porque como somos nos sirve para el propósito de Él. Cuando Adán cayó, ya no servía para cumplir el propósito que Dios le encomendó. ¿Sabe cuál era? Génesis 1, 26, 27. Ser señor de la tierra, gobernar la tierra, enseñorear de la tierra. Y ya no cumplió ese propósito, y Pablo utiliza un término para referirse a la obra del pecado en Adán, y le llama el viejo hombre, el palaios antropo. Esa palabra palaios en el griego viene de paleontología, antiguo. Adán se volvió viejo, se volvió antiguo. Ya no servía para lo que Dios quería. Entonces viene Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a la tierra, nos salva, nos da su espíritu, el Paracletos, y ahora está haciendo algo, un trabajo en el interior. Y muchas veces ese trabajo es un trabajo doloroso para nuestra alma, pero un trabajo necesario. Porque cuando Adán cayó, recuerde Génesis 1:27, y creó Elohim al hombre a imagen de Dios lo creó. O sea que ese hombre salido de las manos de Dios, ¿cómo era? La imagen de Dios. Así lo dice el texto. Cuando el hombre peca, ¿qué sucede? Se distorsiona la imagen de Dios. O sea que el hombre ya le cuesta, cuando ve a otro hombre, reconocer cómo era Dios, porque la imagen se perdió. Ya el hombre se parece más al diablo, mentiroso, adúltero, borracho, fornicario, etcétera, etcétera. La lista es larga. Entonces ahora Cristo, cuando nos salva, empieza a hacer un trabajo profundo en nuestro corazón. ¿Y es para qué? Para que nosotros volvamos a tener esa semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios. Cristo, cuando vino, empezó a hacer un trabajo con los discípulos, con los 12 apóstoles. Y en el contexto anterior vemos nosotros que el Señor le preguntó a los 12: ¿quién dice ustedes que soy yo? ¿Por qué le interesaba a Cristo saber lo que los discípulos creían de Él? Porque eran los que estaban con Él, dormían con Él, vivían con Él, habían visto sus señales, habían visto sus milagros, habían visto su vida, habían visto su amor. Ningún hombre había pisado la tierra espiritual como Jesucristo. Entonces los discípulos empezaron a decirle: bueno, unos dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Elías. Y eso que no le dijeron lo que decían los fariseos de él. ¿Sabe qué decían? Que era Belcebú, que por el espíritu de Belcebú echaba fuera demonios. Hasta que hay una revelación que es la revelación que trae salvación a todo ser humano. La revelación de conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
esa confesión de Pedro, que es la confesión de la iglesia, que coloca el fundamento de la salvación en el corazón de un hombre, es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora los 12 sabían quién era Él, ya lo conocían, ya por esa revelación de Pedro, que la escucharon los 11, este es el Mesías, este es el Hijo del Dios viviente. Pero los judíos tenían una visión distorsionada del Mesías, porque ellos estaban esperando que viniera el Mesías glorioso, con caballos, con mucho ejército, como David o como Moisés, y derrotar al imperio romano y establecería el reino mesiánico. Esa era la percepción que tenían todos los judíos, incluso los discípulos. Y los judíos habían pasado por alto los muchos versículos de la Biblia que hablaba de Jesús como el siervo sufriente, el Evet Yahvé, Isaías 52, Isaías 53, Daniel 9, muchos versículos de la Biblia que mostraban que el Mesías iba a sufrir. Eso estaba en la concepción y en la mente de cada judío. Pedro confiesa quién es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús. ¿Desde cuándo? Desde que los discípulos conocieron en realidad quién era Él, el Verbo eterno venido de la eternidad al tiempo de los hombres, encarnado a morir por nuestros pecados. Desde que los discípulos conocieron quién era Él en el interior, desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que Él era necesario padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya conocían que Él era el Mesías. Ahora, después de conocer que Él era el Mesías, tenían que conocer una segunda parte de Él y de su obra. Ahora debían entender que para poder hacer la obra de redención tenía que sufrir, tenía que ir al Calvario, tenía que ir al Gólgota, tenía que ir a la cruz. Verso 22, cuando Pedro escucha lo que va a suceder con él, hay un cambio en Pedro. Verso 18 es el Pedro de la fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 22, vuelve al Pedro natural, guiado por su naturaleza humana, guiado por sus emociones no tratadas. Le dice el Señor le dice Pedro: Señor, no te acontezca eso, ten piedad de ti. El texto griego dice propicia para ti. Entonces, el Señor le dice a Pedro lo mismo que le dijo a Satanás: vete de mí, Satanás. Pedro en un momento estaba en la gloria, ahora en otro momento estaba en la tierra. Así somos nosotros. Unos días estamos en los lugares celestiales, otros días no estamos tan arriba. ¿Qué fue lo que pasó? Me eres tropiezo. Y no que el diablo se haya posesionado de Pedro. Pedro en ese momento era tropiezo para la obra que Cristo iba a hacer. Obra que había sido pactada desde la eternidad. Porque Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Cristo sabía muy claramente que era necesario ir al madero para morir y salvar a los hombres y proveer una fuente de salvación para toda la humanidad, para todo aquel que crea en Él fuera salvo. Entonces, claro, Pedro se mete en ese propósito de Dios y entonces el Señor Jesús le dice: apártate de mí, tú me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque Pedro sabía y los judíos sabían lo que era morir crucificado. Entonces, el Señor le dice: tú estás poniendo la mente, la mirada en las cosas de la tierra. Tú eres natural. Para cumplir el propósito de Dios yo necesito sufrir.
Yo necesito morir y resucitar al tercer día para completar la obra de la salvación. Entonces Pedro en ese momento tenía la mente orientada hacia la tierra. Estaba tratando de guardar al maestro de que no le pasara nada. Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era diferente. Pedro lo fue entendiendo a medida que va pasando el tiempo. Introducimos estos versículos para llegar a la porción que vamos a considerar. La porción que vamos a considerar es 24, 25, 26, 27 y 28. Versículo 24. Un contexto muy rápido para que entendamos qué es lo que vamos a leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy vamos a hablar de las 3 características esenciales de un creyente que están contenidas en este versículo. Recuerde que este versículo, ¿por qué Cristo lo habla? Por lo que Pedro le dijo. Porque Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti, no te suceda eso, no sufras. Y a causa de esa afirmación de Pedro, el Señor Jesús responde. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Marcos dice que se volteó y le dijo a los discípulos y a Pedro. ¿Qué les dijo? Dándole respuesta a la afirmación de Pedro: si alguno quiere venir en pos de mí. 3 características esenciales de un creyente. Estas 3 características son por las cuales, aparte del amor, todo creyente debe ser reconocido. Debe ser reconocido porque tiene una experiencia de vida de negación, tiene una experiencia de vida donde toma su cruz y tiene una experiencia de seguir al Señor. Cristo, cuando dice si alguno quiere venir en pos de mí, significa hacerse un seguidor de manera íntima de Cristo. O sea, ir donde Cristo vaya. Seguir el camino para donde Cristo va. Ahora que el Señor nos salvó, restauró de cierta manera la libertad nuestra de elección que estaba atrofiada por el pecado. No quiere decir que no seamos responsables ante el Señor, sí, pero ahora, después de salvarnos, nos dice: si alguno de los que salva quiere venir en pos de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo no lo obliga a usted. O dígame, ¿cuándo el Señor lo ha obligado a usted a que lo siga? Nunca. Cristo quiere que por amor, por lo que Él es y represente para su corazón, lo siga. Si alguno de los que he salvado quiere venir en pos de mí, Él quiere, y Él también quiere que nosotros queramos, hermano. ¿Cristo es lo suficientemente glorioso para usted para ir en pos de Él? ¿O todavía no? Entonces, si alguno quiere vivir la clase de vida como la vivió Cristo en la tierra, sígalo. ¿De verdad, hermanos? Sí. Eso es lo que le está diciendo. Si algún creyente quiere seguir al Señor, tiene que tener una clase de vida como Cristo la vivió. ¿Cómo la vivió? 3 características esenciales del creyente. Primero, niéguese a sí mismo. Ese niéguese está en imperativo, es un mandamiento. Y la forma verbal trata de decir: hágalo de una vez. Niéguese. Esa palabra niéguese en el griego significa negar completamente que uno conoce una persona. Eso es lo que significa esa palabra. Desconocer, rechazar y negar algo. Eso es lo que significa esa palabra griega. ¿Listo? ¿Qué es negarse a uno mismo? Porque recuerde que está hablando en el contexto que Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti.
¿qué es negarse a uno mismo? ¿Qué es negarse a uno mismo? Voy a leer dos paráfrasis que traen una traducción un poquito diferente para que vayamos entendiendo qué significa negarse a sí mismo. Mateo 26, 14 de una paráfrasis dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, mire cómo traduce esta traducción: olvídese de sí mismo. ¿Ay? ¿Sí? Cargue con su cruz y sígame. Otra paráfrasis dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y sígame. Bueno, ¿qué es negarse a uno mismo? Recuerda que tenemos que entenderlo desde el contexto de lo que estaba diciendo Pedro. Negarse a uno mismo es negar el yo, es renunciar al yo. Y en este caso, Pedro debía renunciar a su yo, que no quería sufrir por causa del reino de los cielos. Ojo, no es morir al yo, negar el yo. Eso es lo que dice el texto. Él no está diciendo que lo mate, está diciendo que lo niegue. ¿Listo? ¿Qué tenemos que negar nosotros de nosotros mismos? Niéguese a sí mismo, niegue el yo. Uno de los trabajos profundos que está haciendo el Espíritu Santo a través de la cruz, que tenemos que hablarlo, tenemos un cristianismo donde brilla por la ausencia de la cruz. Hoy el cristianismo no sabe qué es la cruz, hermano. ¿Qué es morir? ¿Qué es negarse a uno mismo? ¿Qué es negar el yo? Hay muchas maneras de entender qué es negar el yo, y eso se constituye en una característica de un verdadero discípulo de Cristo. Nosotros reconocemos un discípulo de Cristo cuando vemos estas tres características más del amor. Es la negación del interés propio. Es aquel cristiano que vive solo para cumplir los intereses de Cristo. ¿Nosotros vivimos para cumplir los nuestros o lo de Cristo? Cuando nosotros vivimos por nuestros propios intereses, no hemos negado nuestro yo. Es la negación de nuestro carácter, y muchas veces dominante. Es la negación de la autocompasión. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Eso. Autocompadécete de ti mismo, mira lo que te va a pasar. Vas a sufrir. Y eso es una de las herramientas que utiliza el diablo para esclavizar al ser humano. Ay, qué pesar de mí, hermanos. Me toca ir a ayudar al lugar de reunión, Señor. Qué pesar, Señor. Me toca ayudar al hermano y a la hermana. Qué pesar de mí, Señor. Ten compasión de mí. Es la negación de nuestro descanso por Cristo. ¿Se ha negado su descanso por estar buscándolo, estar en su presencia, por entregarse a Él? Es la negación de nuestros propios recursos. Si hay algo con que tiene que tratar el creyente, es con Dios, es con el bolsillo del creyente, hermano. El dinero es algo neutral para el cristiano. Pero lastimosamente hay cristianos que están gobernados por su bolsillo. ¿Usted ha negado su bolsillo por el Señor? Es la negación de nuestro tiempo por el Señor. Pero hermano, es la novela de las 7. Ya va a aparecer el hijo del amante del esposo. ¿Usted ha negado alguna vez eso por buscar al Señor? ¿Ha sido capaz de apagarlo y decir no?
me voy a negar. Después me veo el final por diferido. ¿Lo ha hecho? Es la negación de nuestra razón por Cristo. Mire, hermanos, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y de los cristianismos es que usted tiene que hacer conocer su razón sí o sí. ¿No le ha pasado eso? Y si no me la escuchan y si no me la respetan, no vuelvo a la iglesia. ¿Usted ha negado eso quedándose en silencio como Cristo, el Cordero que enmudeció? Siempre queremos tener la razón. No es una negación al yo. Es la negación cuando nos ofenden. Cuando nos ofenden, nuestro yo, ¿qué quiere? Responder y darle su equivalente. Y nos vemos a la salida. Negarse al yo, hermano, es sufrir el agravio. Hace algunos años yo me reunía con un hermano y era el que presidía la iglesia, pastoreaba a los hermanos. Entonces un hermano le hizo una ofensa breve, no fue una ofensa que digamos, una ofensa breve. Hermano, y este hermano que presidía andaba en una sola guerra con este hermano que lo ofendió, hermano. Y yo con toda mi madurez y todo en ese tiempo, estoy hablando hace más de, 12, 13, 15 años, yo me acerqué y le dije, hay unos 12 años, yo me acerqué y le dije, sí, más, Sebastián tiene 12 años, y yo me acerqué y le dije, pero tú eres el que enseña que hay que sufrir estas cosas, y ¿por qué no es el primero que lo sufre? ¿Por qué no se niega su orgullo? Es una negación a nuestra obstinación. ¿Usted sabe qué es una persona obstinada? Persiste en hacer su voluntad por encima del que sea, por encima de la voluntad de Dios. Hermano, nosotros nos hemos puesto a pensar que cuando vamos a hacer algo, eso coincide con la voluntad del Señor. ¿Usted ya lo tuvo en cuenta? Es la negación del amor propio, en resumidas cuentas, porque eso es lo que pasaba con Pedro. Pedro se amaba mucho y también amaba al Señor, era un amor verdadero, pero en la carne. Y su amor propio, el amor propio no nos permite sufrir. El amor propio hace que el creyente no quiera sufrir ni un ápice, porque quiere estar cómodo, sin que le toquen su alma. Es la negación de nuestra comodidad. Muchas veces no perseveramos en la comunión por nuestra comodidad, por no salir de ella, hermano. Un discípulo de Cristo se caracteriza por la negación. Debemos negarnos en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la asamblea. ¿Sabe por qué hay tantos conflictos en la asamblea? Porque no nos negamos. Todo lo queremos ganar. Y yo no me quedo callado. Francisco La Cueva dice: negarse a sí mismo es decirle a ese yo con mayúscula que hay dentro de nosotros y que nos inclina a ser egocéntricos, autónomos y autosuficientes, que no queremos seguir nuestros propios planes ni servir a nuestros propios intereses, sino depender de todo de Dios y hacer y sufrir a todo cuanto Él tenga programado para nosotros. Esta es la tarea más difícil de las 3 crucifixiones que Pablo menciona para el cristiano, que después la vamos a ver. Las 3 crucifixiones. Cristo, cuando nos dice niéguese a sí mismo, ¿sabe por qué? Porque fue el primero que lo hizo. Y nosotros nunca vamos a entender qué significa que Dios se haya hecho carne, porque nosotros nunca seremos Dios. Pero Él se negó. Nosotros no sabemos qué es estar en la gloria, para tener que venir al tiempo de los hombres y al mundo de los hombres y a sufrir por los hombres. ¿No le parece absurdo morir por la creación?
lo que usted mismo hizo? Vamos a leerlo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Voy a leer de la Biblia textual. Filipenses 2, 5 al 7. Se cree que la porción del 5 al 11 era un himno que cantaban nuestros hermanos en la historia de la iglesia, como lo registra la patrística. Filipenses 2, 5 al 7 dice: tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentimiento que debemos tener? El cual, ¿quién es este el cual? Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo y haciéndose semejante a los hombres. Cristo existe en forma de Dios porque es Dios. Pero cuando vino entre nosotros, ¿cómo lo conocimos? Como un hombre. Se vació de su forma de Dios, no de su deidad esencial, porque Cristo es Dios eternamente y para siempre. Pero ya cuando vino a la tierra no lo conocimos en su gloria como Dios. ¿Cómo lo conocimos? Como el Hijo de María, como un hombre. En la transfiguración, ¿sabe qué sucedió? Por un momento quitó la forma de hombre y los discípulos vieron la forma de Dios, lo glorioso que es el Hijo de Dios. Entonces el Señor Jesucristo se negó a sí mismo. Existía en forma de Dios y ahora lo conocemos en forma de hombre. Y ojo, la forma de hombre va a estar eternamente con Jesucristo, sin que afecte su esencia en la deidad. Eso se llama la unión hipostática. ¿Listo? Él renunció al uso legítimo de tener la forma de Dios y se negó a sí mismo para venir a encarnarse. Verbo encarnado. Entonces cuando Cristo dice néguese a sí mismo, es porque Él ya lo hizo. Es porque Dios se negó a sí mismo. Hay una experiencia de la que nos habla Pablo, de lo que significa negarse para Él. Y aparece en el mismo Filipenses. Quiero que lo leamos. Otra vez vamos a Filipenses. Ahora vamos a leer capítulo 3, versículo 18. Mire Pablo cómo entendía ese negarse. Voy a leerlo de la Biblia textual. ¿Por qué? Porque hay una palabra que quiero llamar la atención, muy diciente, para que entendamos cómo Pablo veía el negarse. Filipenses 3, 8. Dice así, Biblia textual: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por... Reina y Valera 60 dice basura. La Biblia textual dice las tengo por estiércol para ganar a Cristo. Naturalmente, el contexto que viene hablando Pablo es de la justicia por la ley que tenían los judaizantes. Y Pablo saca todo, los judaizantes están sacando sus pergaminos. Y Pablo dice, ¿a quién hablas de pergaminos? Pues yo tengo. Hebreos de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. ¿Listo? Y Pablo, en la medida que caminó con el Señor, todo para Pablo fue perdiendo su valor cuando conoció lo glorioso que era Jesucristo. Mire, hermanos, cuando nosotros vemos cómo es el glorioso Hijo de Dios, hay algo que espontáneamente sucede en nuestro corazón, y es que Él empieza a tener la preeminencia en nuestra vida y lo demás empieza a disminuir automáticamente, hermanos. Esa es la experiencia de todo creyente que ha caminado viendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta palabra donde dice estiércol,
la palabra griega esquivalón, y esa palabra significa desechos de excrementos, lo que es echado fuera del cuerpo, o las sobras de una fiesta, lo que se tira de la mesa. Cuando una persona se niega a sí mismo, todo pierde su valor. ¿De verdad, hermanos? Sí. Porque lo que nosotros consideramos como más valioso y más precioso para nosotros, no lo vamos a tener en la eternidad, querido hermano. Si usted, supongamos que a usted le gusta el oro, le gustan las cadenas de oro, trabaja para comprar anillos de oro, cadenas de oro, pulseras de oro, dientes de oro, etcétera, etcétera. Usted va a tener un esfuerzo sobrenatural por conseguir recursos para comprarse todo lo que tenga que ver con el oro. Y aunque el oro es valioso, no tiene ningún valor comparado con el Señor. Y cuando usted salga de aquí a la eternidad, lastimosamente no se puede llevar ni un gramo de oro, hermanos. Lo más valioso para los hombres no es comparado con la grandeza de Jesucristo. Y Pablo lo entendió. Y por eso se negaba. Y al negarse, una experiencia de la negación es que todo pierde su valor. Para Pablo lo único que valía era conocer a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos. Niegue y renuncie al yo. Eso es el mandamiento del Señor. Los oídos más cerca son los míos. Es una de las 3 características que reconocen a un creyente, hermano, que se niega. Hermano, pero eso implica sufrimiento. Me implica sufrimiento estar en la comunión siempre con los hermanos. Me implica sufrimiento desprenderme de mis recursos por la obra del Señor. Me implica sufrimiento quedarme en silencio cuando alguien me dice algo. Ese es el mandamiento divino, hermanos. Por eso lo dije al principio, el Espíritu Santo está trabajando en el interior, acabando todas aquellas fortalezas nuestras que deshonran al Señor y que no dan un testimonio adecuado de cómo es Cristo. 2, niéguese a sí mismo, ¿y qué más? Tome su cruz. Otra vez está en imperativo el verbo, mandamiento. Tome su cruz. ¿Qué era la cruz en los tiempos bíblicos? Cuando una persona en los tiempos bíblicos era condenado a muerte, sobre todo en el Imperio Romano, era un modo de ejecución que utilizaban para los criminales, la cruz, ¿cierto? Los discípulos sabían, los 12 que estaban escuchando, ¿qué quería decir el Señor con la expresión tome su cruz? Cuando el reo era llevado a su lugar de crucifixión, él tenía que llevarse la cruz. Le colocaban el palo encima, ya sea la viga horizontal que se llamaba el patibulario, o luego se le ponía la vertical, entonces se quedaba como la que tenía el Señor. Juan 19:16. Juan 19:16. Juan 19:16, 17 y 18. Entonces, Juan 16, 19 y 16 dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron con él y a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Qué significa tomar su cruz? El significado de la cruz no es hacer sufrir. Ojo, se sufre en medio de la cruz, sí. Pero ese no es el significado de la cruz, hermanos. ¿Sabe cuál es el significado de la cruz?
Cuando Cristo le dice tome su cruz, ¿sabe qué le está queriendo decir? Póngasela encima, porque el final del que lleva la cruz es ¿qué? Ser crucificado. Eso es lo que significa tomar la cruz. Tomar la cruz significa dar muerte, que la persona que lleva la cruz sí o sí se va a morir. Entonces, hermanos, tomar la cruz equivale a matar y poner fin. ¿Poner fin a qué? A la vida del alma. Eso es lo que hay que ponerle fin. Y ya se lo voy a explicar por qué. En la porción que viene ahorita más abajo. Cristo viene, toma su cruz, ¿cierto? Muere en la cruz y somos crucificados con Él. Con nosotros sucede al revés. Nosotros somos crucificados primero porque nuestra vida cristiana empieza con la muerte de Cristo, con nuestra muerte en la cruz. Ahí comienza nuestra vida cristiana. Después de que nos crucifica, ahora hay un mandamiento. Ahora tome la cruz para que ella le vaya dando muerte cada día a la vida del alma, hermanos. Ojo, tome su cruz. O sea que nosotros recibimos de Dios ¿qué? Esto es algo que el Señor nos dio a nosotros. Esta no es la cruz de Cristo. Él ya tuvo la suya propia. Ahora Él nos da una y nos dice, ahora tome la suya. Es como si Cristo dijera, no solo yo iré a la cruz. El que me quiera seguir, también va a seguir el mismo camino. Entonces, hermano, Lucas 9:23, que es el texto paralelo, no lo vamos a leer. Ahí hay una frase que se suma a esta frase. Y dice, Lucas lo dice así, después lo puede mirar. Tome su cruz cada día. Cada día. Cada día. Esto es lo que caracteriza a un discípulo del Señor. El texto lo dice así, Colosenses: haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿No lo dice el texto? ¿Qué lo hace morir? El único elemento utilizado para dar muerte, la cruz. El que se ponía una cruz en ese tiempo, el que la colocaba, se iba a morir, hermano. Entonces, hermano, el mandamiento es: lleve su cruz cada día, porque usted cada día tiene que acabar con la vida del alma, con la vida natural, porque la vida natural no sirve para el reino de Dios. ¿Y sabe qué le dice Jesús a eso? Vete de mí, Satanás. Hay mucha operación de la vida natural en nuestra experiencia de vida cristiana, hermano. Y una de las características de los creyentes de nuestro tiempo es la ausencia de la cruz. No tienen ni idea qué es la cruz. No tienen ni idea para qué sirve la cruz. Y por eso hay tanto conflicto en el cristianismo, porque no se ha hecho morir lo terrenal. Entonces, hermano, Dios con su poder y con la cruz que nos da cada día, nos ayuda a negar el yo y a ir muriendo lo terrenal, las obras de la carne. Y no tengo que decirle la lista en Gálatas porque ustedes la saben de memoria y es larga, ¿cierto? ¿Qué quiere decir, hermano? Que el discípulo de Cristo tiene que pagar un alto precio por seguirlo. Tiene que pagar un alto precio por hacer la voluntad de Dios. Pero cuando la carne escucha eso, la carne tiembla. Porque la carne no quiere salir de su comodidad. No se quiere negar ni un poco, hermano. Y nosotros necesitamos predicar esto para escuchar lo que dice el Señor en la palabra. Que necesitamos negarnos.
que necesitamos llevar nuestra cruz, que no podemos dejarnos gobernar por la vida del alma, que lo que debe gobernarnos es la voluntad del Señor, hermanos. Y termina diciendo, sígame. Verbo está en presente, o sea, una acción que es constante. O sea que hay que seguir al Señor negándose y tomando la cruz cada día. Ay, Señor, esto es tan difícil, Señor. Así lo dice el Señor. Tenemos mucho que aprender de nuestra experiencia de vida cristiana, hermanos. Mucho que aprender de nuestra experiencia de vida cristiana. Seguir fielmente a Cristo en medio de la renuncia personal de manera continua. Mire, Pablo, cuando fue salvado por Cristo en camino a Damasco, él utiliza una figura en Filipenses 3 y él dice, yo fui asido por Cristo. ¿Lo ha leído? ¿Cierto? ¿Sabe qué significa asir? Alcanzar. Ahora él dice algo diferente. Filipenses 3:12. No que lo haya obtenido ya ni que ya esté perfeccionado, sino que sigo corriendo por si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Ahora los papeles se voltearon. Pablo corre detrás de Cristo, hermano. Cristo lo alcanzó y ahora él está detrás de él, hermanos. Nosotros corremos detrás del Señor. ¿Se ha visto las carreras de los relevos? ¿Usted anda detrás del Señor así? Sígame. Sígame. Terminemos. Mateo 16, volvamos. Ya, terminemos con los versículos 25 y 26. Y ya le voy a explicar por qué hablé de la vida del alma. Mateo 16, 25. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Tome su cruz cada día y sígame siguiendo. Lo que traduce el texto griego. 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Bueno, ¿por qué decimos nosotros que la renuncia es al yo? ¿Y por qué se tiene que hacer morir lo terrenal? Negar la vida del alma. Porque aquí cuando dice todo el que quiera salvar su vida, en el griego generalmente hay 3 palabras para vida. Puede haber más, generalmente hay 3. La palabra psique, que es donde viene psicología, generalmente es utilizada cuando se habla de la vida psique, o sea, la vida que tiene que ver con el alma. Está la palabra griega para vida, neuma, la vida espiritual, y está la palabra griega zoe, que es la palabra vida que se refiere generalmente para la vida sobrenatural. ¿Listo? Hay otra palabra que es para la vida del cuerpo. ¿Sabe qué palabra está acá? El que quiera salvar su vida es psique. O sea, la vida del alma, o sea, el yo. Entonces, hermano, el que quiera salvar su vida, o sea, Pedro. Señor, nada te acontezca, no sufras en esta vida. Hay que mantener el yo intacto sin que le pase nada. No lo puedo desacomodar, ¿cierto? No me puedo mover de acá porque si me muevo de acá desacomodo mi yo. Hermano, ¿sabe por qué muchos hermanos no perseveran en la comunión? Por eso. Por no desacomodar su yo de lo acomodado que está, hermano. Le pone un cojín allá, los pies, lo sienta y se estira. Y no permiten que le desacomoden el yo. El creyente que no pierda hoy su vida, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. O sea, si queremos mantener la actitud de tener nuestro yo intacto sin que le pase nada, ningún sufrimiento, por causa del reino de Dios, ¿sabe qué sucede? La perderá. El texto es claro. ¿La perderá en dónde? Ahora lo relaciono con los galardones. Ese día
no va a escucharse su nombre como ven buen siervo. Se va a escuchar su nombre como el último de las minas y de los talentos. Siervo negligente y perezoso. Bueno, 27. Por eso, hermano, nosotros no debemos vivir para tener una plena satisfacción y realización personal. Nuestra satisfacción es cumplir la voluntad de Dios, el reino de los cielos, los intereses de Cristo, hermano. Si el Señor le concede algunas otras cosas, gloria a Dios. Pero nosotros no vivimos para eso, vivimos para Él. 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué tiene que ver este versículo en lo que viene hablando? Porque es una única unidad de contenido. ¿Qué tiene que ver este versículo, hermanos? Mire, ¿de qué está hablando? De la segunda venida de Cristo, el versículo, ¿cierto? Al contemplar la gloria futura de Cristo en su segunda venida, eso nos estimula para correr la carrera adecuadamente, negándonos, tomando nuestra cruz, siguiéndole, perdiendo la vida del alma, ¿cierto? Y 2, el Señor anuncia que también viene como juez. Y aquí es donde volvemos a las coronas, el tribunal de Cristo y la bema, hermano, ¿cierto? Y quienes hayan sido fieles en el seguimiento al Señor recibirán una amplia recompensa y no serán avergonzados, como dice Primera de Juan capítulo 2. 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el Hijo del Hombre, viniendo en su reino. Hay muchas interpretaciones de este versículo, pero lo más normal es interpretarlo de acuerdo al contexto que viene hablando. ¿Listo? Los que estaban ahí eran los discípulos y algunos, porque dice algunos de ellos, 3, Jacobo, Juan y Pedro, vieron la transfiguración de Cristo. ¿Qué era la transfiguración de Cristo? Un anuncio de la gloria futura del Rey de Reyes. Eso es lo que era la transfiguración, ¿cierto? Vieron una manifestación del reino futuro. ¿Qué hace esa manifestación, esa transfiguración? Alienta a los discípulos que esperaban el Rey glorioso. Pero también, ¿sabe qué le está diciendo? Yo voy a venir en gloria y majestad nuevamente a la tierra. Primero vine como el cordero a sufrir, luego vengo como el león a reinar. Pero ¿sabe qué? Para reinar yo sufrí. Eso es lo que le está diciendo a ellos. Esta gloria que ustedes me están viendo ahorita en la transfiguración, primero pasé por el sufrimiento antes de estar en esa gloria. Ese es el contexto de ese versículo que aparece incrustado ahí. Entonces, ¿qué estaba haciendo Cristo con esto? Lo estaba preparando para la negación, para el sufrimiento y para la renuncia personal. Esto es lo que es un discípulo de Cristo. Hermano, esto es muy difícil. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ninguno de nosotros lo puede hacer, pero Cristo en nosotros sí lo puede hacer. No tenemos capacidad de negarnos, no tenemos capacidad de renuncia, pero Cristo tiene poder para fortalecernos y poder ser unos discípulos adecuados del Señor. ¿Qué aspectos prácticos podemos aprender? Bueno, hemos hablado de muchos aspectos prácticos. Pregunta: ¿cómo seguimos a Cristo? Querido hermano, usted y yo, ¿cómo lo seguimos? ¿Seguimos a Cristo amando el mundo? ¿O seguimos a Cristo negándonos por Él? ¿Cómo lo seguimos? Cada uno en su corazón puede darse cuenta a la luz de la palabra cómo está siguiendo al Señor. Hemos visto en nuestra experiencia de vida cristiana alguna renuncia personal por causa del reino de los cielos. ¿Usted la ha visto, querido hermano? ¿Alguna renuncia en su experiencia de vida por causa del reino de los cielos? Si lo ha visto, gracias al Señor, sígalo haciendo. Si no lo ha visto, es momento que lo consideremos, hermano. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Para satisfacernos siempre nosotros? Cuando actuamos, cuando vivimos,
¿Lo hacemos es para satisfacernos a nosotros únicamente? ¿O por ahí pensamos en el reino de los cielos? ¿Hay algún interés en nuestro corazón en el reino de los cielos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.